Presenta Elvira Hernández Carballido, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la UNAM, especialista en investigaciones con perspectiva de género y estudios de la historia de la prensa nacional, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha coordinado los libros FEM, Siempre entre nosotras, y Las que aman el fútbol, y otras que no tanto. También nos acompaña Andrea Cataño, hija de Margarita Michelena, profesional de la comunicación social, con más de 30 años de experiencia en el medio y desde hace 12 años editorialista de El Sol de México. Cedo la palabra a la doctora Hernández Carballido. Gracias, muchas gracias Daniela por la presentación. Buenas tardes, pues nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde de domingo, en esta feria maravillosa que cada año se hace aquí en la ciudad de Pachuca, esta feria infantil y juvenil del libro, pero que sobre todo nos acompañen hoy porque hoy esta feria hace un homenaje a una de las grandes escritoras de nuestro país y que sobre todo lo que podemos presumir mucho es que nació aquí en Pachuca, en el estado de Hidalgo, que es Margarita Michelena. Y pues dentro de este contexto, de este homenaje, pues quisimos aprovechar para que viniera su hija, Andrea Cataño, a platicarnos sobre esta poeta, sobre esta mujer periodista, sobre esta mujer de mirada transparente, de mirada que seguramente seducía, pero que también, como ahorita recordábamos, a veces asustaba porque era una mujer de carácter muy fuerte y que, bueno, nació aquí en Pachuca. Yo quisiera empezar este conversatorio en donde pues vamos a charlar, sobre todo que Andrea nos platique muchísimo más de su mamá. Pues yo llegué aquí de invasora, de extranjera y de adoptada en un estado maravilloso que es el estado de Hidalgo. Llegué a trabajar aquí a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ya venía yo con una necedad, con una obsesión, con una pasión, que es recuperar historias de mujeres. Entonces me había puesto a recuperar historias de mujeres, principalmente periodistas, y cuando llegué aquí a la ciudad de Pachuca, pues dije, bueno, vamos a ver dónde están las mujeres de Hidalgo. Y pues mucha gente me decía, pues quién sabe, no sabemos quiénes son, no ni vas a encontrar nada, ponte a investigar otras cosas, ¿no? Y si te pones a investigar, pues te va a salir media cuartilla, porque que sepamos mujeres importantes en el estado, pues no las recordamos. Y bueno, tuve la suerte de que me puse a buscar. Fue algo complicado porque era irse a las enciclopedias y empezar a ver una Nación Hidalgo, sí, y ya la apuntaba, ¿no? Y de pronto, pues, surgieron como más de 200 mujeres hidalguenses con historias maravillosas, y una de ellas que yo ya la había escuchado, que ya me había yo apasionado con su trabajo, principalmente como periodista, que es Margarita Michelena. Recordé cuando ella en un programa de televisión que era un festival de la canción la invitaron de jurado y destrozaba con una elegancia todas las canciones, las repeticiones de las estrofas, las palabras simples de amor, te quiero mucho amor, y decía ella, no hombre, qué inspiración, o sea, esto es maravilloso. Y te impresiona una mujer con ese carácter, y de pronto dije, ¡ay, Margarita Michelena nació en Pachuca, qué emoción! Y empecé a investigar de ella, y la muy malvada pues empezó a obsesionarme. Aunque yo estaba buscando a más mujeres hidalguenses, Margarita volvía a aparecer, ya sea con un poema, ya sea con una historia, con alguna anécdota, y dije, bueno, la voy a recuperar en este libro que se llamó Bellas y Airosas Mujeres en Hidalgo, pero este libro le queda chico a ella. Necesito darle un espacio principal, especial, y no porque las demás no hayan hecho algo maravilloso, sino porque Margarita, con su trabajo, con su inspiración, hasta con su carácter, parecía que me lo exigía, parecía que me lo pedía, y entonces pues me puse a buscar muchísimo más sobre ella, y fue así como pude escribir un libro que yo espero ya salga este año, que se llama Poeta y Periodista Margarita Michelena. Y de esa manera pues empecé a recuperar sus textos. Está aquí Luisa García, que me ayudó, ahí se iba a la hemeroteca a buscar y a pedir los textos de Margarita Michelena que escribió en el periódico Excelsior. Encontramos un periódico que ella fundó que se llamó Cuestión, y que también fue un periódico pues muy significativo porque fue un periódico escrito solamente por mujeres y que marcó una pauta diferente en los años 80 en el periodismo de nuestro país.
Y pues de esa manera en que empezó a aparecer Margarita Michelena, pues también encuentro que su hija Andrea Cataño escribe en el periódico El Sol de México, escribe algunas cosas sobre su mamá, unos textos muy bonitos, sobre todo cuando era su aniversario, ya fuera del día que nació o del día que ella murió, y pues tuve la oportunidad de platicar con Andrea y encontrar anécdotas muy especiales, muy sensibles, muy humanas, de esa Margarita Michelena, sí, poeta y periodista, pero también esposa, pero también madre, pero también mujer, y pues de esa manera pues logré saber con más sensibilidad quién es Margarita Michelena. Pero bueno, yo les puedo contar de estos poemas que he leído de ella. O sea, no hay texto que no escriba de tu mamá y que no tenga que escribir esta frase que no saben cómo me encanta, que dice, es un fragmento de uno de sus poemas que dice ella: esta es la primera morada, allá en la otra, Eva te llora, Eva te busca y te llama, no la oigas, quédate con esta, sin edad y sin nombre, la que en verdad te ama. Y fíjense, con cuántas palabritas, cómo te emociona, cómo te hace recordar algunas cuestiones desde la Biblia, esa Eva que pecó, esa Eva que a lo mejor efectivamente está llorando, pero esa otra Eva que a lo mejor nos está pidiendo otro tipo de reflexiones. Y ahí está, les digo, Margarita Michelena recuperándose de esta manera, y quienes entramos a tratar de conocerla, pues nos embelezamos, ¿no? Ahorita les decía aquí Luisa que empezó a ayudarme en el trabajo y de pronto también con una pasión a defender y hablar sobre Margarita Michelena, acaba de terminar su tesis sobre ella, y es la manera en que nos envuelve, en que nos seduce, en que nos atrapa con sus palabras nada más. Ahora, haber estado viviendo con ella, haber nacido de ella, pues tiene que ser muy significativo. Entonces, querida Andrea Cataño, pues te damos la bienvenida aquí en la ciudad donde nació tu mamá, en la ciudad que regresó, en el estado en el que estuvo ella también, siempre recordándolo. Le digo que a lo mejor no escribió exactamente cuestiones sobre Hidalgo, pero siempre que se le preguntaba sobre el estado, recordaba con mucha puntualidad muchos aspectos, desde la comida, desde el lugar que ella prefería pasear, desde la gente que conoció. Entonces Margarita Michelena pues sigue siendo muy significativa para el estado de Hidalgo, pero también para la literatura mexicana. El viernes vino alguien muy especial que también fue su amigo Dionisio, vino a hablar sobre ella, y yo me acuerdo mucho que en una entrevista que le hizo Margarita Michelena, él le dice, alguna vez me preguntaron, ¿para ti quién es la mejor poeta de México? Y si no lo dudé ni un instante, inmediatamente dije Margarita Michelena. Y la periodista le dijo, no coincido contigo porque Margarita hace mucho que no escribe. Y él le dice, bueno, pues Cervantes escribió hace 1000 años el Quijote y no ha vuelto a escribir nada, y no por eso deja de ser importante. Por eso Margarita Michelena, aunque ya no está escribiendo, para mí es la poeta más importante. Y créanme que no mintió, lo dijo con mucha claridad. Y miren que hay poetas, ahorita estamos hablando de Rosario Castellanos, que me encanta Rosario Castellanos, pero la poesía de Margarita Michelena de verdad que tiene una calidad y una brillantez, y temas que a veces parece que las mujeres poetas no podrían trabajar por el simple hecho de ser mujeres. Hay poeta, debe de escribir cosas de amor. Margarita lo hacía, pero también sobre la vida, también sobre muchas cuestiones. Entonces, pues Andrea hoy nos acompaña, y a mí me gustaría que ella también nos dijera, bueno, para ella, ¿quién es Margarita Michelena? Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar esta tarde de domingo en lugar de en otra actividad, habernos regalado estos minutos de su tiempo, de su vida, para escuchar algo acerca de mi mamá. ¿Quién es Margarita Michelena para mí? Bueno, es que es bien difícil separar a la madre de la escritora de la mujer de letras, ¿no? Es que viví esas dos partes casi sin una barrera que las pudiera distinguir. En principio de cuentas, porque mi mamá vivía enterrada en sus libros. O sea, en la mañana, después de tomarse un riguroso café con leche, porque para ella todo se curaba y todo se remediaba con un café con leche. Tenía la cafetera en su cuarto y decía que había pasado de la lactancia a la cafetancia. Y así fue. Entonces,
después de tomarse un cafecito con algún panecito, galletita, porque era bastante golosa, lo primero que hacía era leer el periódico. Y después de leer el periódico se bañaba y se ponía a leer. Cuando yo era muy chiquita, bueno, tenía mucha energía, entonces se levantaba, barría la calle, trapeaba, no sé qué tanto hacía, y ya después se iba a trabajar, porque en mi casa las cosas eran al revés. Mi papá era pintor y tenía el estudio en la casa, y mi mamá se salía a trabajar. Yo no concebía que las mujeres se quedaran exclusivamente en su casa, porque yo eso nunca lo viví. Y para mí esa división de roles que hay tan marcada en la sociedad pues no existió. Mis papás siempre fueron socios en ese sentido. Entonces se ayudaban, se dividían las tareas, y pues si a mi mamá le tocaba salir a trabajar fuera de la casa, pues mi papá se encargaba de los niños. Y así transcurrió mi infancia hasta que mi padre murió siendo yo muy chiquita, ¿no? Tenía yo 12 años cuando mi papá falleció, y mi mamá se hizo cargo de nosotros, fue mamá y papá, y nunca sentimos realmente la diferencia ni en la organización de la casa, ni en la economía. Mi mamá fue una maravillosa proveedora siempre. Sentíamos la ausencia del padre porque, bueno, esa es insustituible, pero fuera de eso, nunca sentimos realmente la diferencia. ¿Y cómo fue ella en esos primeros años en que tuvo que hacerse cargo de nosotros? Pues fue una mujer extremadamente rigurosa toda su vida, con ella disciplinada y con nosotros también, ¿no? Entonces, siempre la vida en casa era una vida de disciplina, había horarios para todo, no se transgredían los horarios. O sea, a las 10 de la mañana la casa tenía que estar arreglada, lavada, trapeada, en fin, perfectamente en orden. Las camas no podían tener una arruguita, era como un sargento, parecía salida de la academia militar, porque nos enseñaban, me decían, mira, mijita, hay que hacer las cosas pensando. La inteligencia sirve para todo, hasta para freír un huevo y para hacer una cama también, ¿eh? Porque mira, hay mucha gente que va como palomino atontado, decía, y se tarda 25 minutos en tender una cama. No, mira, mides los movimientos que vas a hacer del lado derecho y del lado izquierdo. Y entonces primero haces la cama del lado derecho y luego del lado izquierdo terminas, levantas las fundas, así las sábanas en escuadrita, que te queden bien derechitas, y sin una arruga tiene que quedar la cama tendida. Bueno, también. Se llama ingeniería, mijita, para que entiendas. Bueno, y así sacudir, limpiar vidrios, porque era una gran ama de casa. Aparte de que leía como loca y sabía francés y sabía inglés y sabía griego y latín, latón y lámina canalada también. Y la vida transcurría con ella así, a través de los libros. Nosotros siempre tuvimos que leer, era parte de la vida, de la casa, leer, porque decía mi mamá que quien no lee no va a ninguna parte, que todo lo que somos está en los libros, y que quien no lee no sale adelante, no aprende a formar su pensamiento. Entonces, parte de la vida era esa, ¿no? Aprender la formación de la escuela, aprender la formación y la cooperación de la casa, porque decía ella que la casa era una sociedad, que todos teníamos que participar porque todos vivíamos ahí. Entonces, nada de que ahí que mi hermanito que se le iba a servir la comida antes por ser el niño de la casa. No. Aquí, a ver, una semana le toca a tu hermano lavar los trastes, y una semana te toca a ti, y otra semana me toca a mí, y así se repartían las tareas de la casa. Y así crecimos en medio de un rigor y una disciplina férreos, porque esa fue la gran característica de mi mamá, la disciplina, el rigor. Y para mí fue la gran maestra.
una gran maestra, una maestra muy dura, una maestra que nunca hizo concesiones, en ningún sentido, pero ese mismo rigor que aplicó con nosotros se lo aplicaba a ella, ¿eh? Dicen muchos que porque ella no escribía, sí escribía y escribía muchísimo, pero era a tal punto rigurosa que casi todo lo que escribía lo rompía, porque decía que la mayor parte de lo que un poeta escribe es estática, es ruido, que la verdadera poesía queda en muy poco y que el problema de escribir no era escribir, sino saber de eso que se escribe qué es lo que realmente sirve. Y entonces por eso es que ya no escribía. Eso que leíste tú al principio de Eva, eso es con parte del poema, está dentro de Notas para un árbol genealógico, que fue el último poema que escribió, y eso se lo escribe a mi papá, porque mi papá murió, te digo, dejando la viuda muy joven, y mi mamá nunca más volvió a voltear a ver a un hombre, ¿eh? Nunca más. Porque, y sí entiendo, ¿quién le iba a llegar a mi mamá? O sea, nadie. Solo mi papá. Sí, la verdad, era una mujer tan culta, tan inteligente y tan tremendamente venenosa y puntillosa y exigente que yo creo que nada más oían quién era y salían corriendo. O sea, ni el intento, y los que hacían el intento, ni les digo cómo les iba. Recuerdo que en la entrevista me comentabas que a veces cuando se enojaba con tu papá hasta le aventaba cosas y su papá les decía, no se preocupen, es que hoy su mamá amaneció con la furia española. Entonces, bueno, imaginen esa situación, pero aún así Margarita Michelena en este aspecto pues es una mujer que estuvo escribiendo, que estuvo haciendo esta poesía, que bueno, antes de casarse, antes de tener a sus hijos, pues se dedicó a la poesía, a publicar sus libros de poesía y empezar a destacar. Pero también pues el periodismo le empezó a interesar, la invitaron al periodismo, al periódico Excelsior, para que ella escribiera en la página editorial, y que pues era de verdad un verdadero privilegio, porque en ese tiempo pues Excelsior no solamente era el mejor periódico de nuestro país, sino que era uno de los mejores que había en el mundo, y estar en la página editorial de Excelsior pues era muy importante, y encontrar los textos de Margarita Michelena en el periódico. Ahorita pues que nos vimos un poquito antes, Andrea y yo, pues estábamos comentando esos textos críticos, ácidos, como ella bien dice, a veces puntillosos, a veces sí bastante venenosos. Le digo que uno que me sorprendió bastante es un debate que tuvo con las feministas mexicanas y con una feminista que pues muchas la tenemos casi en un altar, que es Alaide Popa, que fundó una revista muy importante que se llamó FEM. Pues tuvieron ahí una discusión, pero no crean que ella podía agredir o decir groserías, no, era simplemente con argumentos. Entonces, maestra Alaide Popa le dijo, tu periódico que fundaste, que es de mujeres, no es por eso que va a ser mejor ni peor. Va a ser mejor mientras hable sobre el feminismo y sobre el cambio de las mujeres. Y le dice Margarita Michelena, pues mira, hablar en cojines de seda y con 5 nanas que cuiden a mis hijos, pues qué fácil es ser feminista. Ay, yo decía, ay, Margarita, ¿qué argumento le da? Que tiene razón, porque bueno, sí, Alaide Popa en ese aspecto fue una mujer muy privilegiada, y pues a lo mejor eso facilitaba su visión feminista. Pero ahí estaba esta mujer escribiendo sobre estas cuestiones, muchos políticos teniéndole, pues sí, miedo. Ahí luego les ponía unos aplausos maravillosos a algunos de ellos, pero así también algunos los defendió nuevamente con argumentos y con ese aspecto. ¿Te gustaba leer a tu mamá? ¿Te acuerdas cuando escribí en Excelsior? No, claro que me acuerdo. Mi mamá, te digo, los días que escribía, se levantaba muy temprano después de su cafecito y sus cigarros, porque nunca dejó de fumar, y se sentaba en la máquina de escribir. Y no podíamos hacer ruido, o sea, teníamos que estar, porque pobres de nosotros. Entonces, ella escribía su artículo, normalmente los corregía y los volvía a corregir y los volvía a corregir, porque era, como te digo, extremadamente rigurosa, ¿no? con ella misma. Y sí, como tú dices, era una mujer temida, respetada, porque recuerdo muy bien que cuando le decían, pero todo el mundo tiene su precio, Margarita, todo
todo el mundo dice, sí, yo también tengo mi precio. Mi precio es el castillo de Chapultepec con todo y la tina de Carlota, porque la cama ya se la robó la tigresa. Entonces ella decía que ese era su precio. En esos tiempos sí existía una censura, verdaderamente existía una censura, y también una autocensura de los medios. En ese tiempo el papel para imprimir los diarios lo controlaba una empresa que se llamaba Pipsa, y esa empresa era del gobierno. Entonces, cuando simplemente el gobierno quería presionar a los dueños de los periódicos, pues no les daban papel, así de sencillo. A mi mamá no hubo nadie nunca que le pusiera, que le diera línea o que le dijera, oiga Margarita, por favor ya con fulanito de tal no se meta. O también había las amenazas directas. La única ocasión en que sí fue más que una llamada de atención y que una orden, digamos, fue cuando mi mamá en una ocasión criticó ferozmente en una serie de artículos al sindicato de trabajadores del petróleo, encabezado por la Quina. Entonces, en esa ocasión, el director la mandó a llamar y le dijo, mire Margarita, yo no soy nadie para decirle a usted de qué escribir ni de qué no escribir, pero por favor, con estos tipos tenga mucho cuidado porque yo no quiero que le vayan a dar el susto. Y efectivamente estuvieron mandándole durante un tiempo, primero le mandaban arreglos de flores con relojes Cartier, así, y los regresaba. Después un día amaneció un coche con un moncho. Primero trataron de sobornar de alguna manera. Mi mamá les mandó todo eso al regresarlo, ¿no? Y le dije que no podía aceptar ese tipo de regalos. Y o de plano le mandaban en arreglos florales sobres con fajos de $, y también aceptaba las flores, pero los regalos los regresaba. Y como no pudieron, ella siguió escribiendo acerca de estos bárbaros, entre ellos Salvador Barragán Camacho, que iba con los fajos de $, así a Las Vegas a apostar. Pues entonces le empezaron a mandar flores con recaditos. Esperamos en Dios que usted y su familia sigan gozando de cabal salud, ¿no? Y de repente nosotros sentíamos cómo nos seguían, porque además nos seguían de tal suerte que nos diéramos cuenta que nos estaban siguiendo. Y mi mamá ya cuando empezaron a seguir a sus hijos, como que sí le dio un poco de miedo. Los dejó un ratito, como 3 semanas, y luego otra vez. Pero en ese tiempo la verdad es que sí existía la censura, y entonces, como ya la conocían, le tenían pavor, y porque era terrible, ¿no? A Monseñor Méndez Arceo le puso el obispón rojo. Y a los comunistas les decía los infrarrojos, o a los que iban, a los que andaban en manifestaciones y todo les puso los marchistas leninistas. Y en fin, habría que leerla realmente, y yo espero que ahora que va a ser su centenario podamos hacer la recopilación no solamente de su obra poética, que es muy importante, que es atemporal, pero de este testimonio de la historia contemporánea de nuestro país, en un ojo crítico que no tuvo ninguna censura, que no fue tocado por eso. Sus puntos de vista eran suyos y nada más que suyos, y cuando se equivocaba tenía la valentía también de decir, pues ¿sabe qué? Yo dije esto de fulano de tal, pero me desdigo porque ya investigué y resulta que yo estaba equivocada. La defensa de Díaz Serrano
que hizo cuando lo acusaron cuando lo metieron a la cárcel por lo del lío esto de los barcos de Pemex, que los barcos en realidad no eran de él, eran de la hermana del presidente, de Margarita, que fue su amiga, fueron amigas durante años. Y después mi mamá fue terriblemente crítica de Margarita y de todas las barbaridades que llegaron a hacer cuando estuvieron en el poder. Y se los dijo en su cara. Tiene ella un artículo maravilloso que publicó en la revista Siempre, que se llama Establos de Marfil, en el que hace una crítica feroz del presidente en funciones. Hoy a Peña Nieto le dicen todo lo que quieren y no pasa nada. En ese entonces no. Luego mandaban a Manuel Alonso, lo mandaban al que estuviera ahí y primero le hablaban por teléfono a tomar. ¿Cuándo se puede usted venir a tomar un cafecito con el señor secretario? Nunca, no tengo tiempo para irme a tomar cafecitos con nadie. Así les contestaban. Y yo fui testigo de eso muchísimas veces, ¿no? Y luego le mandaban canastas así de vinos, licores, y las regresaba y decía, dígale que no me pienso morir de cirrosis, así que muchas gracias, y los regresaba. Y así, por eso es que la gente la respetaba, ¿no? Por eso es que su nombre tuvo el respeto, se ganó el respeto de toda esa clase que estaba acostumbrada a comprar, ¿no? Con lisonja, con prebendas, con regalos, a las plumas que no podían doblegar de otra forma, ¿no? Porque muchas veces simplemente le hablaban por teléfono al director del periódico y fulanita de tal o fulanito de tal se va, y se iban. Eso fue un caso que le pasó a Mauricio González de la Garza, que fue un amigo de él y que por atacar a Salinas, pues sí fue víctima de una persecución realmente terrible, o sea, de amenazas contra su vida, ¿no? Y se tuvo que exiliar en Estados Unidos, en fin. Eran épocas diferentes a las de ahora. Ahora es con el narco, ¿no? Con el narco que pasa esto, pero antes era el poder. Y ella se enfrentó al poder sin ningún temor. Le decían, ¿no tiene usted miedo, Margarita? No. Está bien. Y de verdad no les tenía miedo. Hasta que amenazaban a sus hijos, ¿eh? Ahí sí ya es cuando la vi que sí se apuró. Me dice, mijita, te vas con mucho cuidado. Pero no por eso se cayó, ¿eh? Nada más me decía, vete con mucho cuidado, mijita, y me hablas cuando llegues, ¿eh? Pero hasta ahí, aunque tenía mucho miedo. Bueno, y esta fuerza que tenía en el periodismo también la tuvo como pionera. Entró en algunos aspectos que nos pueden sorprender a quienes vamos encontrando cuestiones de su vida. Por ejemplo, a mí me encantó saber que en la primera radio femenina que hubo en nuestro país en la década de los 50, entre las locutoras y guionistas, que era solamente una estación hecha por mujeres, que no era mejor ni peor, pero era ese atrevimiento de las mujeres de estar ante el micrófono. Ahí estuvo Margarita Michelena haciendo guiones, teniendo su programa de radio que se llamó Radio Femenina. Después, en los años 80, fundó el periódico Cuestión, que fue un periódico también solamente hecho por mujeres, desde la directora que fue ella y fundadora, hasta las reporteras, las fotógrafas, caricaturistas, todas eran mujeres, y también Margarita, y tuvo esa manera de innovar y de ser pionera, y también incluso en la publicidad. Para mí fue muy sorprendente que lo platiqué en aquella entrevista con Andrea, pero que también en algunos textos se menciona, a veces le quitan el crédito, pero ahora damos mucha lata para que recuperemos que uno de los considerados mejores slogans de publicidad lo hizo Margarita Michelena. ¿Y cómo recuerdas este aspecto? Mejor, mejora, mejorar. Esa es una frase de mi mamá. Mi mamá fue pionera de la publicidad en México, fue pionera de la radio. Tenía 14 años cuando ingresó a la XCW a hacer comerciales, porque en ese entonces no era como ahora, que los importamos, los traducimos y los mandamos. No, se hacía, el mismo guionista hacía los comerciales.
Y así fue como mi mamá empezó a hacer los guiones del FAB. Siga los 3 movimientos del FAB, remoje, exprima y tienda. Ese era un eslogan de mi mamá, digo, un jingle de mi mamá. Mejor, mejora, mejorar. Había uno de la sal de uvas picot, la de burbujita, 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 ¿se acuerdan de ese? Los que ya tienen más de 15. Dice, burbujita, 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 de la sal de uvas picot, cuando alguien tiene mala digestión, al instante burbujita entra en acción. Ese jingle era de mi mamá. Y por decirles muchos de los que ahorita ya no me acuerdo, pero ella hacía el guión del programa, hacía la banda de Huipanguillo, hacía los del Panzón Panseco, inventó al personaje de Chabelo. Chabelo era su office boy. Y un día se le ocurrió a mi mamá meterlo de Chabelo. Y así fue como se creó el gran personaje del cual ojalá yo hubiera cobrado regalías, ¿verdad? Imagínense, no estaría yo aquí platicando así nada más. Traería yo... bueno, en fin. La visión de mi mamá con respecto al feminismo era una visión diferente al de la mayoría de las feministas. Mi mamá siempre decía, yo no soy feminista, yo soy femenina. Yo lo que quiero es que haya igualdad. O sea, las mujeres no por ser mujeres somos mejores ni nos merecemos cosas mejores. Lo que nos merecemos es la igualdad de condiciones para que las que tengan talento se les reconozca. Para las que trabajan a la par de los hombres se les pague igual. Para que tengamos igualdad ante la ley. Para ella era eso muy importante, ¿no? Entonces ella trabajó por la igualdad, no en sí por el feminismo. Estaba peleada con las feministas. Las feministas a ultranza decía que eran una bola de mujeres acomplejadas, amargadas y que no habían sido bien amadas por varón alguno. Y porque decía que cuando una mujer tenía a su igual, a su compañero, no tenía por qué andar luchando contra los hombres todas juntas, ¿no? No, le caía muy gordo eso. El periódico Cuestión, que efectivamente fue un periódico, y decía que éramos muy diferentes los hombres y las mujeres, que hasta físicamente éramos diferentes, nuestra visión de las cosas era diferente y que jamás podríamos ser iguales, ni mejores, ni peores. Había que reconocer las diferencias, pero había que juntarnos en aquellos derechos que a los dos géneros les correspondían. Entonces, la cuestión del periódico, que por cierto se llama Cuestión, fue porque ella quería hacer un periódico honesto primero. O sea, que había ahí mujeres prohibido como se llama en el argot, el chayo, es decir, las propinas que les dan les daban, porque creo que ya no, afortunadamente, pero en aquel tiempo se usaba que a los periodistas de la fuente, decir que cubrían, pues, que gobernación, o que salud, o que X, los de comunicación social del gobierno les daban, pero sus sobres llenitos de billetes, ¿no? Para que hablaran bien, ¿no? Y mi mamá les tenía súper prohibido a las muchachas que aceptaran dinero. Dicen, contraten publicidad, y entonces esa publicidad ingresa como debe de ingresar, y entonces ustedes se hacen acreedoras a una comisión como cualquiera que vendiera una página en el periódico. Eso sí se vale, pero publicidad que ingrese al periódico, no a sus bolsillos, y de ahí van a obtener una comisión. Lo que le importaba a ella era un periódico con la visión de la mujer, pero no feminista.
Es decir, ¿cómo ve una mujer la noticia de la guerra? El enfoque de una mujer va a ser diferente al enfoque de un hombre. ¿Cómo ve una mujer el enfoque de las finanzas, de la economía? Entonces ahí había una sección de finanzas para explicarles a todos los que no entendían de finanzas qué eran las finanzas, pero un poco con esta idea de las mujeres mucho más práctica y a veces mucho mejor organizadas que la de los señores. No siempre, pero muchas veces sí, porque a las señoras que les daban su gasto, pues pobres, ahí tenían que ver cómo tenían que administrarlo. Y mi mamá decía que la bolsa de la casa y la del país eran lo mismo, que así se deberían de manejar igual, no habría por qué hacerlo tan complicado. Entonces esta fue la idea de fundar ese periódico y las preparó. Me decía, aquí no sabemos escribir, porque no sabemos leer. Primero las puso a leer, les hizo lectura de comprensión, así como de primaria, ¿no? Y después las empezó a enseñar a escribir, cómo reportear, qué había que buscar en una nota, cómo se cubría una nota, cómo se agotaba una nota, cuál era el secreto para una buena entrevista. Decía, no preguntar lo obvio, porque todo el mundo pregunta lo obvio. Un buen entrevistador es aquel que sabe no preguntar lo obvio y va llevando hacia donde él quiere al entrevistado. Sabe dónde intervenir. El prestigio de mi mamá les redituara en dinero obtenido de los políticos, y cuando mi mamá se dio cuenta de eso se fue y dejó el periódico y se acabó. Salió un tiempo después y ya se acabó, porque ya no fue lo que en un momento ella había creado. Sí, pues esa es la gran trayectoria de Margarita en el periodismo. Esos son sus poemas que seguimos recordando y que si los volvemos a leer nos vuelven a emocionar. Y en este homenaje que le estamos haciendo en esta Feria Infantil y Juvenil del Libro aquí en el estado de Hidalgo, pues aprovechamos que viniera Andrea Cataño a platicarnos de ella, pero sobre todo queremos cerrar este conversatorio con dos aspectos muy significativos para nosotras y que esperamos que también lo compartan con nosotras. Uno, que Andrea muy generosamente ha donado documentos que pertenecieron a su mamá aquí al Centro de Cultura de nuestro estado, pues para que quienes se interesen en seguir explorando su vida, que quieran recuperar más o quieran saber más sobre ella, entre quienes obviamente me incluyo, pues tener desde su acta de nacimiento y descubrir que aquí enfrente hay una casita que siempre la conocemos porque vende cosas antiguas o que parece un bazar, pues es la casa donde nació Margarita Michelena, ¿no? Y ese encuentro pues fue bastante significativo, de tener su acta de nacimiento y otros textos que están ahí de ella, porque como bien dice Andrea, su mamá nunca dejó de escribir. Incluso yo me acuerdo que en la entrevista que le hice, y todavía lo vuelvo a leer y me conmuevo mucho, de que después de que tuvo problemas graves de salud, Margarita nunca dejó de escribir en su periódico. Incluso el día que ella murió, ese día salía su columna y salió su texto. Entonces eso fue así como muy significativo, de que siempre, pese a la enfermedad, yo me acuerdo que Andrea me contaba que ya cuando estuvo un poquito más grave, que no podía moverse bien, se sentaba ella ante la máquina de escribir y su mamá le dictaba las ideas, ¿no? Porque no quería dejar de publicar su columna en Excelsior, y esa es la entrega y la pasión de Margarita Michelena. Y pues que pronto viene su centenario, ¿no? Nació en 1917 y pues tenemos que hacer aquí un verdadero homenaje a Margarita Michelena, recordarla. Le comentaba ahorita Andrea, y me acaba de pasar ahorita con este libro que espero publique la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hay que hacer una pequeña justificación de qué importancia tiene la investigación que se hizo, ¿no? Y yo me acuerdo que empecé esa justificación con el Consejo Editorial de la Universidad diciendo, ¿cuántas escuelas Margaritas Michelena hay? Hay una librería ahí en Plaza Juárez que si ustedes van y entran se llama Margarita Michelena. La Feria Universitaria del Libro tiene una sala que se llama Margarita Michelena. ¿Quién es? Y a veces les pregunto a mis alumnos y
todos voltean para todos lados, ¿no? Y claro, me podría yo enojar y decirles, ¿cómo es posible que no sepan? Pero lo que entonces hago es compartirles con mucha alegría quién fue, qué escribió, les leo sus textos y se ríen y a veces me dicen, es que parece que está hablando de ahorita, porque parece que este país a veces no quiere cambiar. Y ahí están los periodistas críticos, las periodistas críticas como ella, haciendo esta cuestión. Entonces me gustaría, Andrea, si cerramos este conversatorio con lo que significa para ti compartirnos estos documentos sobre tu mamá y pues este centenario de su nacimiento. Ella siempre estuvo muy orgullosa de haber nacido aquí, fíjate. Aunque mis abuelos que vinieron, mi abuelo vino a México contratado por las minas, él era ingeniero mecánico español y mi abuela también era española. Y primero llegó mi abuelo porque tengo el billete del barco que bueno, yo feliz de que todos sus documentos, los documentos de mi madre, su archivo quede en manos del Centro de Documentación de la no es de la universidad, es depende del Seculta, ¿verdad? Y que hacen un trabajo que yo creo que no lo hacen en muy pocas partes, yo creo que en México en ningún lado, y quizá en Latinoamérica en muy pocas, y hacen una labor verdaderamente de filigrana, así, recuperan los textos, hasta injertan el papel, hacen el papel, recomponen todo, lo vuelven a darle lo más posible su condición original, lo tienen guardado con un amor. Yo estuve ahí maravillada de ver a estas niñas que trabajan ahí con los guantes, tocando los documentos como los tesoros que son, porque es el tesoro, el acervo cultural de este estado y de gran parte del país también, porque pues tiene un peso en la historia cultural del país, con un amor, con una dedicación, con algo conmovedor, realmente conmovedor. Y yo vine y dejé mis tesoros aquí, las fotos, el acta de nacimiento de mi mamá, el billete de barco de mi abuelo, todo está aquí, porque aquí debe estar, aquí debe permanecer, y aquí va a estar en las mejores manos, para que sea parte del acervo cultural de los hidalguenses. Y ya que ella tanto quiso a su estado y a su nana Otonú, a la que ella adoró, y hablaba náhuatl por su nana, bastante náhuatl, no voy a decir que lo dominaba, pero sí hablaba mucho náhuatl. Y sus recuerdos de Real del Monte y sus recuerdos de Ixmiquilpan, a donde la llevaban a los baños, y todos sus recuerdos del estado en general. Vivió en Tulancingo, en fin. Para ella este estado sí tuvo una marca personal muy querida. Y aquí nació su hermanita, que murió a los 5 años. Aquí murió su hermano. Entonces, para ella fue muy importante el estado de Hidalgo, y yo quise dejar por eso aquí su archivo. Lo vamos a ir completando para que yo traiga sus escritos, sus originales. Tenemos mucha chamba porque sí escribe mucho, y ya tengo todo el apoyo del centro, que está maravillosamente bien llevado, y que me he encontrado gente maravillosa como Gilda Noguerola, como mi querido amigo Venancio Morten, que está aquí presente, que gracias a él estoy aquí, porque él fue quien me contactó a través del Facebook, para que vean que las redes sociales sí sirven también para cosas buenas, y no nada más para decir tonterías o para cosas malas. No, gracias a eso estoy aquí, y ha sido para mí una experiencia muy emocionante. Ayer que estuve en la lectura de poesía que Carlos Bracho leyó, y Dionisio dio una conferencia magistral, pues ahí me vieron
moquear desvergonzadamente, porque ni modo, me emociona mucho. Y pues sí, se viene el centenario. Yo espero que con esta gestión que hizo el director del Seculta, y que va a dejar un recurso etiquetado para publicar sus obras completas, le vamos a escribir ahí en el periódico al gobernador entrante, pues para que aproveche el talento y la experiencia de los amigos que se quedan aquí ya con toda esta experiencia, para que los empleen bien por bien de Hidalgo y para que el centenario salga bien. Y muchísimas gracias a todos los que me escucharon decir estas cosas. No soy buena para hablar, a mí me gusta escribir, pero bueno, espero que no haya dicho demasiadas tonterías. Andrea, yo creo que nos has compartido con mucha sensibilidad y mucho amor a tu mamá, y pues yo quisiera igual cerrar este conversatorio con un fragmento de otro de los poemas que me encantan de Margarita Michelena, que se llama La Desterrada, en donde ella nos dice: yo no canto para dejar testimonio de mi estancia, ni para que me escuchen los que conmigo mueren, ni para sobrevivirme en las palabras. Canto para salir de mi rostro en tinieblas, a recordar los muros de mi casa, porque entrando en mis ojos quedé ciega y a tientas reconozco cuanto canto, el infinito umbral de mi morada. Entonces, esa es la voz de Margarita Michelena, una voz que tiene que seguirse escuchando, que tenemos que recuperar, pasar a las generaciones, pasar a nuestros niños y a nuestras niñas que vienen ahora a esta feria del libro, a recuperar ese amor hacia la lectura, y que recuperemos pues esta voz maravillosa que es y ha sido siempre la de Margarita Michelena. Y pues yo quisiera cerrar el conversatorio pues con un aplauso, por favor, a Andrea Catano, que nos acompaña hoy.